Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Esa es una gran verdad, amados hermanos, y es por eso que nosotros tomamos conciencia de que si el Señor nos ha permitido llegar hasta este momento, es porque a Él le ha placido. Él ha orquestado todo ha sido en una perfecta sincronía para que nosotros podamos llegar hasta este momento y reflexionar de todas las cosas que el Señor ha permitido en nuestra vida. Gracias a nuestro Señor por este tiempo, la oportunidad que nos da de compartir juntos como familia Dios es Fiel estos espacios que en comunidad y utilizando también la tecnología, el Señor nos permite reflexionar en su preciosa palabra, acudir ante su presencia y gozarnos en Él. Una vez más les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y les pedimos que nos acompañen en la siguiente oración para presentarnos delante de la presencia de nuestro Señor. Oremos. Amado Padre Eterno, queremos darte gracias, Señor, porque reconocemos que nuestros caminos están delante de ti, Señor. Tú has posado tus ojos, Señor, sobre nuestras vidas, sin merecerlo, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para que tú nos recuerdes, para que tú nos consideres, para que tú tengas misericordia de nuestras vidas? Sin embargo, Padre Santo, cada día nosotros podemos testificar de tu fiel amor, de tu amor incondicional sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por darnos esta oportunidad de acercarnos ante tu presencia, tener estos momentos de reflexión en tu palabra, con un alimento que permite que nuestra alma siga siendo edificada. De esta manera, Señor, nosotros podremos distinguir lo bueno y de lo malo. Y así, Señor, tu Santo Espíritu nos seguirá guiando para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente para apartar nuestros pies, Señor, del mal y poder enderezar nuestras veredas para vivir en tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en esta noche también tienes un consejo de tu palabra para nuestras vidas. Pero ahora, Señor, queremos también preparar nuestro corazón, permitiendo, Señor, que a través de estos cánticos de exaltación a tu santo nombre podamos, Señor, presentarnos ante ti como es debido, con devoción ante tu santa presencia. Por eso, Señor, ante ti nos presentamos y elevamos esta alabanza desde lo más profundo de nuestro ser. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Con gozo. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, dígalo, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, sí, Señor, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será una alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será una alabanza en la cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Una vez más, dígalo. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Dígalo. De ti será mi alabanza en la congregación.
de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Dígalo. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Oh, Jesús, te exaltamos. Sí, Señor. Gloria a ti, Jesús. Dale fuerte ese aplauso, más fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Así alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por quien tú eres. Nos alegramos, Señor, al regocijarnos en tu presencia, y te damos todo honor y todo reconocimiento porque nuestra alma solamente puede ser satisfecha en ti. Podemos recrearnos tan solamente en ti, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tus brazos se extienden para con nosotros, para recibirnos en estos tiempos de intimidad, de exaltación y de alabanza a tu santo nombre. Lo hacemos también, Señor, en esta noche presentando delante de ti los diezmos, las ofrendas, con obediencia, con devoción, Señor, con gratitud por sobre todas las cosas en nuestro corazón, sin esperar nada a cambio, porque tú realmente nos has dado todo, absolutamente todo. Desde el aire que respiramos, la provisión que nos entregas, las fuerzas que nos das, la iniciativa, la creatividad, la inteligencia, Señor. Nada de lo que hemos hecho o hemos participado ha sido por nuestras propias fuerzas, porque si tenemos en este momento aliento de vida, es porque a ti te ha placido, Señor, entregárnoslo. Por eso, Señor, a ti, que eres el dador de todas las cosas, el dador sobre todo de vida eterna, a ti, Señor, queremos presentar lo que tú nos has pedido, las ofrendas, los diezmos. Es una pequeña parte de toda la porción que tú nos has entregado, Señor. Con la masa restante, como siempre te pedimos, Padre, que nos ayudes con sabiduría para tener una administración correcta y en todo, absolutamente en todo, en todos nuestros recursos, sean económicos, sean de tiempo, sean de energía, Señor, en todos nuestros recursos, poder honrarte a ti con lo mejor. Te adoramos y te exaltamos, Señor, en esta noche. Y ahora, Padre Santo, elevamos también nuestro corazón delante de ti para recibir la enseñanza que tú has preparado para nosotros. Gracias por usar la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez y permitirnos continuar identificando a estos enemigos del caminar cristiano. Señor, ninguno de nosotros estamos exentos de tener que enfrentar estos retos en nuestro caminar. Pero te damos gracias, Señor, porque a través de la luz de tu preciosa palabra podemos identificarlos, reconocer los principios y aplicarlos en nuestra vida. Te adoramos con todo el corazón, entregamos esta noche en tus preciosas manos y haz que este estudio, Señor, dé fruto en nuestras vidas para el beneficio de nuestros familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, cualquier persona que tú nos permitas tener al frente, Señor, a nuestro prójimo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Amada iglesia y queridos amigos, muy buenas noches. Que el Señor bendiga sus vidas y todo lo que ustedes emprendan, hermanos amados. Que la misericordia y la gracia de Dios se derrame una vez más en sus vidas, hermanos. Tengamos nuestro corazón abierto para recibir lo que Él tiene
para nosotros en esta noche. Ha sido una semana especial, una semana atípica, una semana de feriado. Algunos han podido salir, otros nos hemos quedado haciendo algunas cosas pendientes también aquí en la ciudad. Y bueno, otros tal vez han descansado un poco y eso está bien, hermanos amados. Qué bueno saber que Dios tiene el control de todo y que a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, estamos protegidos y bendecidos por el Señor. Quiero nada más, antes de empezar el mensaje de esta noche, hacer una pequeña reflexión, la cual me he hecho yo mismo, hermanos, porque eso puede estar pasando con algunos de nosotros, y es que a veces nos estamos olvidando de que esta pandemia todavía no ha terminado, y a veces nos relajamos demasiado y hay nuevos contagios, hermanos, y sabemos que no son contagios tan letales como al inicio, pero hay síntomas y aún existe el temor inclusive a perder la vida. Así es que yo he hecho un compromiso de nuevamente de no bajar la guardia, de cuidarme, y le hago ese llamado a usted también, querido amigo, querida iglesia. Sigámonos cuidando en este tiempo de pandemia, y bueno, sabemos que estamos protegidos por nuestro Dios, y aún en medio de la enfermedad el Señor nos levanta, pero sigamos haciendo nuestra parte hasta cuando nos corresponda, mis hermanos. Amén. Vamos con el mensaje de esta noche. Le pido por favor que abra su Biblia en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, a partir del versículo 11 al versículo 14. Desde el versículo 11 al 14 vamos a leer, mis hermanos amados, en esta noche. Quiero recordarle que estamos compartiendo una serie que la he denominado como Enemigos Invisibles de nuestro cristianismo. Y vamos a continuar. Proverbios 8, desde el versículo 11, dice así, amada iglesia, dice así: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Esto dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8. Y en esta noche, iglesia amada, continuamos estudiando acerca de estos enemigos invisibles que afectan tanto nuestra vida cristiana, nuestro caminar cristiano. Hoy vamos a estudiar por medio de la preciosa palabra de Dios a un enemigo invisible que afecta nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Le quiero compartir en esta noche acerca de la soberbia, hermanos amados. Tenemos que notar que en esta palabra que hemos leído, especialmente el capítulo 8, todo el capítulo 8 de Proverbios, nos habla sobre la importancia de la sabiduría y las bendiciones que tenemos por actuar con sabiduría. Pero hay un versículo, especialmente el versículo 13, que nos menciona que Dios aborrece. Y dice que el Señor aborrece la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Fíjese lo que dice este versículo 13. Hago énfasis. Aborrece la soberbia y la arrogancia. Hermanos, podemos comprender entonces nosotros con esto que le estoy diciendo, que como cristianos no podemos ser indiferentes con algo que nuestro Dios aborrece. Si nosotros somos seguidores de Cristo y hay algo que el Señor Jesucristo aborrece, somos seguidores de Dios y hay algo que Dios aborrece, entonces como seguidores del Señor en nosotros debería existir exactamente lo mismo. Aquí nuestro Dios nos habla directamente que Él aborrece la soberbia.
Entonces no podemos permitir que nuestros corazones, que nuestra vida se llene de soberbia y se vuelva desagradable para nuestro Dios. Porque lo que nosotros queremos como hijos de Dios es agradar a nuestro Dios, no desagradar a Dios. Mire, ¿por qué la soberbia es tan desagradable para nuestro Dios? Si nosotros nos detenemos a reflexionar en este punto de por qué es tan desagradable la soberbia para nuestro Dios, vamos a encontrar algunos puntos importantes. Fíjese, la soberbia fue la causa del primer pecado, el cual ocurrió en los cielos, ahí cuando Satanás quiso poner su trono más alto que el de nuestro Dios. Ahí ya existió la soberbia. ¿En quién? En este enemigo llamado Satanás. A ver, ahí encontramos una razón por la cual Dios aborrece la soberbia. Si es un pecado que fue cometido en el principio. Isaías capítulo 14, versículos del 11 al 15, permítame leerle. Si usted está tomando nota y no alcanza a encontrar esta cita bíblica, pues tome nota ahí para que lo lea con tranquilidad luego. Isaías 14 dice lo siguiente, versículo 11: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjese lo que pasa con Satanás cuando llena de soberbia en su ser, lleno de soberbia en su ser, él quiere sentarse o ocupar un trono más alto inclusive que el del Dios todopoderoso, del Dios verdadero. Eso es soberbia y eso fue un pecado terrible que lo hizo que fuese desterrado, que caiga del cielo. Cortado fuiste por la tierra, dice la palabra. Entonces ahí hay una razón por la cual la soberbia desagrada a Dios. Pero hay otra razón también, y que tiene que ver mucho Satanás ahí. Satanás usó también este mismo pecado de la soberbia, ¿sí? Porque, bueno, al querer ser como Dios, porque eso es lo que él quería, ¿sí? Satanás, él en ese afán hace caer a Adán y Eva en el huerto del Edén. Ese mismo pecado de soberbia, de querer alcanzar o de querer pisotear lo que Dios es, hace caer a Adán y Eva ahí en el Edén. Usted puede revisar tranquilamente en Génesis capítulo 3. Le voy a leer versículos del 1 al 5, donde dice así: pero la serpiente era astuta, sí, refiriéndose al enemigo, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese, ahí igual Satanás, con ese afán de querer llegar a ser como Dios, o sea, con soberbia en su corazón, con altivez en su ser,
permite que o hace que Adán y Eva caigan. Otro pecado, entonces es algo que Dios aborrece. Y un tercer punto, solo por enlistar nada más, le quiero decir que la soberbia es totalmente contraria al carácter de nuestro Dios. Es totalmente contraria al carácter de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él mismo nos enseñó que nosotros teníamos que aprender de Él, ¿no es cierto? De su carácter, que era manso y humilde de corazón. Muy conocido esto que está en Mateo 11:29, cuando el Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, esto que le he compartido son una de las tantas razones por las cuales a Dios le desagrada la soberbia, y el por qué nosotros, sus hijos, deberíamos abandonar la soberbia, deberíamos quitar la soberbia de nuestra vida. Ahora, ¿qué es la soberbia, hermanos amados? Vamos por los conceptos. Esto nos ayuda a tener un panorama más claro de lo que estamos hablando, ¿sí? Soberbia. Mire un primer concepto acerca de la soberbia. Soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o de menosprecio hacia las personas, ¿sí? Un sentimiento de superioridad frente a los demás que, ¿cómo se muestra esto? Es un trato distante o de menosprecio hacia las personas. Primer concepto. Otro concepto de soberbia es que es asimismo un sentimiento de superioridad que lleva en este punto a presumir de las cualidades o de las ideas propias. Fíjese, mientras que el uno hace menosprecio a las personas, si el primer concepto habla de menosprecio a las personas, este segundo concepto habla de presumir de las cualidades o de las ideas propias que una persona tenga. Y un tercer concepto le podría decir que soberbia es igual a altivez y arrogancia, y que implica desprecio y humillación a los demás. Mis hermanos, si nos damos cuenta, por medio de estos conceptos que estoy compartiendo, la soberbia no aporta con nada positivo a nuestra vida. No nos ayuda en absolutamente nada, hermanos. La soberbia no nos hace mejores ni nos hace más grandes. Lo único que nos hace es hacernos creer que somos mejores, que sabemos más o que somos más grandes que los demás, pero nos hace creer de una manera ficticia. Por eso cuando se habla de soberbia, tiene que ver mucho con una apreciación propia, una apreciación personal, y lo más seguro es que los demás no van a compartir con la apreciación que tiene aquel que es soberbio. ¿Sí? Esto nos puede estar llevando a vivir una fantasía o un engaño en nuestra propia vida. Por lo general, una persona que está llena de soberbia, ¿sabe qué? Es una persona que se está engañando a sí misma. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña de una manera directa que la soberbia nos hace engañarnos a nosotros mismos. Claro, en Abdías, en el capítulo 1, versículo 3, Abdías, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Abdías 1:3 dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Fíjese, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Esto dice la palabra. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, porque eso es lo que cree una persona que es soberbia, y que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién podrá a mí hacerme frente? En otras palabras, cuidado,
te dejes engañar por tu propio corazón y por tu propia soberbia. Le invito en esta noche, iglesia y amigos, a que podamos ver juntos algunas características de una persona soberbia. Antes de pasar a este punto, quisiera indicarle el objetivo de compartir este tema de la soberbia. Mire, este es un tema que no solo es para que lo tengamos escrito en una hoja o lo tengamos como un conocimiento nada más. Es necesario que a través de esto que usted está recibiendo en esta noche, nosotros nos hagamos un análisis propio, porque normalmente vemos la soberbia en las demás personas, pero no vemos en nuestra propia vida. Así es que tengamos o recibamos el mensaje desde ese punto. Todo esto que estamos revisando, inclusive estas características que le voy a dar, deberíamos revisarnos de nuestra propia vida. Ese es el objetivo de esta noche, que podamos reconocer qué es lo que está pasando en nuestra propia vida, en nuestro corazón. Hermanos, y lo hago yo primero, hermanos, porque hay mucho que necesito cambiar. Mire, primero, características de una persona soberbia. Primero, una persona soberbia no es capaz de admitir sus errores. Tenga esto presente. Una persona que es soberbia no tiene la capacidad de admitir sus errores. Piensa que siempre toma las mejores decisiones y que nunca se equivoca. Por eso no reconoce, no admite sus errores, porque piensa que lo que ha decidido es lo mejor y que nunca se equivoca. Esto le lleva también a creer que siempre tiene la razón. O sea, una persona soberbia también cree que siempre tiene la razón. Cree que siempre está en lo correcto y que los demás son los que están equivocados. Yo tengo la verdad y tú estás en el error. Eso piensa una persona que tiene soberbia. Otra característica, a una persona soberbia le cuesta muchísimo pedir perdón. Claro. Pedir perdón a una persona soberbia es como que le estuvieran humillando. Es como pedirle que se rebaje. Por eso es que a una persona soberbia le cuesta pedir perdón. Claro, no reconoce que se ha equivocado, entonces le cuesta pedir perdón. Otra característica de una persona soberbia es que siempre quiere ser halagado. Siempre. Sí, como tiene una autoestima baja y quiere presentar un complejo de superioridad, entonces necesita sentirse aprobado, sentirse halagado por lo que hace, por lo que dice, y si no es halagado se frustra. Eso es una persona soberbia. Otra característica, una persona soberbia puede tener actitudes y palabras hirientes. Tome en cuenta todo esto. Mire, todo esto que le estoy enlistando es para que lo apliquemos a nuestra propia vida. Es mi lista. Es mi lista, hermano amado. Y espero que la haga suya también. Una persona soberbia tiene actitudes y palabras hirientes. Entonces yo tengo que ir revisando esto en mi propia vida. ¿Por qué le digo esto de actitudes y palabras hirientes? Porque una persona soberbia no tolera las críticas, ¿sí? Y como reacción a esa crítica lo que hace es soltar palabras con el único objetivo de hacer sentir inferior a la otra persona que obviamente le está haciendo tal vez alguna recomendación o una crítica. Otra característica de una persona soberbia es que la persona soberbia solamente habla de sus logros. ¿Sí? Una persona que tiene soberbia saca pecho de todos sus logros, de todo lo que ha conseguido en su vida. Habla constantemente de lo bien que hace todo y solamente de sus éxitos y menosprecian los logros de los demás. Menosprecia el logro de los demás. No se alegra con el triunfo del prójimo.
más bien le molesta, le da rabia, le da iras. Bueno, y podríamos hacer una lista mucho más grande. Pero vimos algunas de esas características que tiene una persona soberbia. Esta lista nos tiene que servir no solamente para reconocer a los soberbios, porque tal vez en este momento muchos están diciendo, ya sé, claro, mi vecino es así, ya sé, es que mi padre es así, es que mi hijo es así, es que mis compañeros de trabajo son así, es que en la iglesia son así. Bueno, un montón de personas que están alrededor podríamos pensar que son así, pero el objetivo es que nos hagamos una examinación nosotros. Tal vez nosotros tenemos actitudes y palabras hirientes. Tal vez solo nosotros estamos hablando de nuestros logros, hermanos. Tal vez solo nos gusta que nos estén halagando, que nos estén rindiendo homenaje, que siempre nos estén dando la palmadita en la espalda. Nos cuesta mucho pedir perdón, hermanos. Tal vez siempre creemos tener la razón y no aceptamos que nos hemos equivocado. Mire, si algo de esto estamos pasando en nuestra vida, posiblemente tenemos un problema de soberbia. Y tenemos que evaluarnos, hermanos, porque esto nos lleva a tener un gran problema con Dios, primero, porque es algo que Dios aborrece, y segundo, nos lleva a tener un problema con el prójimo, con la gente, con la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con los hermanos de la iglesia. Recuerde esto, iglesia, la soberbia Dios aborrece. Es por eso que una de las peticiones del rey David para el Señor fue que le permitiera reconocer sus propios errores para ser libre de la soberbia. El rey David clamaba esto al Señor, que le permitiera reconocer sus errores para ser libre de la soberbia. En el Salmo 19, versículos 12 y 13, iglesia, Salmo 19, versículos 12 y 13 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Estas palabras de David. Líbrame de los que son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias. Qué hermosa oración, o qué clamor tan sincero, ¿sí?, de un hombre de carne y hueso que cometió muchos errores y que se equivocó muchas veces, pero que tenía un corazón de siervo hacia el Señor, que se puede identificar con mucho o nosotros nos podemos identificar con la vida de David, porque hemos cometido errores, hemos caído y a veces no nos damos cuenta. Por eso es que deberíamos decirle al Señor: líbrame de esos errores ocultos. Preserva, o sea, guarda a tu siervo de las soberbias. Amén, iglesia amada. Ahora veamos por medio de la palabra de Dios, ¿sí?, cuáles son algunos de los efectos de la soberbia en nuestra vida. Hemos hablado de características, hemos hablado de conceptos acerca de la soberbia, pero ¿cuáles son los efectos de dejarse dominar por esto? Primero, el fracaso, iglesia. Aquel que se ha dejado dominar por la soberbia, ha llenado su corazón de soberbia, entonces lo muestra, o el efecto final es el fracaso. En Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mire, el hombre que reprendido endurece su cerviz. O sea, ahí tiene soberbia. No quiere saber nada, no quiere ayuda. ¿Sí? De repente dice será
quebrantado. Este mismo versículo en la versión de traducción del lenguaje actual, Proverbios 29:1, traducción del lenguaje actual, dice: quien no acepta las reprensiones, o sea, alguien que es soberbio, no quiere ayuda, no acepta, no reconoce sus errores, entonces dice, será destruido y nadie podrá evitarlo. Le leo nuevamente: quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Entonces, uno de los efectos de la soberbia en la vida del ser humano es el fracaso. O sea, definitivamente, que una persona que no acepta consejos, que no reconoce sus errores, que siempre piensa tener la razón aunque esté equivocado, o sea, es soberbio, fracasará en lo que emprenda. Claro, puede ser en sus relaciones sentimentales, en sus proyectos de vida, en sus negocios, etc. Mire, estas personas no fracasan por falta de consejos, ni por falta de corrección, sí la tienen, sino que estas personas fracasan porque por su soberbia no permitieron o no aplicaron el consejo recibido. Entonces no han reconocido que iban por un camino equivocado, que era una decisión inadecuada. Entonces van directo al fracaso. Y tristemente, al final, aún en el fracaso, con soberbias y todo, estas personas llegan aún hasta a enojarse con Dios, en lugar de, aunque sea ya estando en el fango y en el piso, reconocer sus errores y pedir perdón. En Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez, sí, esa soberbia, le lleva por un camino equivocado y luego hasta se irrita en su corazón en contra de Dios. Entonces, lo primero, hermanos, una consecuencia, podríamos decir, de vivir o de tener soberbia en el corazón es el fracaso inminente. Segundo, otra consecuencia de ser soberbio es vivir repitiendo siempre los mismos errores. Caer siempre en los mismos errores. Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hay que reconocer, iglesia amada y queridos amigos, que el fracaso, las heridas, el dolor, las cicatrices de la vida se pueden resumir en una sola palabra: aprendizaje. Son parte del aprendizaje de la vida. Pero lastimosamente, aquel que es soberbio no aprende, hermanos. No aprende de sus errores, no aprende de sus heridas, no aprende de su dolor, no los admite, no los reconoce y siempre piensa que tiene la razón, por lo tanto, no aprende. Y es por eso que repite constantemente sus errores en sus relaciones, en sus decisiones y cae constantemente en el fracaso. Hay una frase que leía sobre los errores y decía lo siguiente, ponga atención a esto. Esta frase decía: los errores son para aprender, no para repetir. Los errores son para aprender, no para repetir. Entonces, hermanos, primera consecuencia, el fracaso. Segunda consecuencia es vivir repitiendo los mismos errores. Tercera consecuencia de una vida soberbia, de un corazón lleno de soberbia, es familias conflictivas o desintegradas. El libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Vea esto: la soberbia concebirá contienda. O sea que si hay soberbia, va a resultar de ley en algún
conflicto. Esa actitud de soberbia, de no reconocer los errores, de siempre señalar a los demás como culpables de los problemas, de no querer pedir perdón ni perdonar, eso va a producir siempre contienda y le va a llevar a contienda en el matrimonio, conflicto en la familia, y esto puede llevar inclusive hasta una desintegración en la familia. Mire, esas contiendas que produce nuestra soberbia nos puede llevar a la soledad, iglesia amada. Nos puede llevar a vivir solos o quedarnos solos. En Proverbios 21:9 dice lo siguiente: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Le repito, Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y eso es lo que pasa cuando alguien se topa con una persona soberbia o que tiene constantemente actitudes de soberbia. Lo que hace es alejarse y no quiere vivir con una persona que le lleve a conflictos, porque la soberbia, como vemos, lleva a conflictos, a rencillas. Así viva bien, así vive en una casa espaciosa, como dice aquí en este proverbio. Así vive en un lugar espacioso, prefiero vivir en un lugar chiquito, pero en paz. Y eso lleva a la soledad, hermanos amados. Entonces, las consecuencias son estas, ¿no? Fracaso, vivir repitiendo los mismos errores, familias conflictivas, desintegradas. Y una consecuencia más de vivir en soberbia, es tener una vida infructuosa que no da fruto y un corazón frustrado. En el libro de Levítico, iglesia amada, capítulo 26, versículo 19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. La palabra de Dios es clara al decirnos que el Señor no respalda a los soberbios, sino que su actitud los vuelve personas infructuosas, inclusive con oraciones que aparentemente van a estar hasta sin respuesta. Es decir, que muchas oraciones no han estado alineadas a la voluntad de Dios, y el problema no es por la falta de fe, sino por la abundancia de soberbia en el corazón, la altanería que existe en nuestros corazones, que hay en nuestra vida. Puede haber muchos cristianos frustrados, diciendo: Dios no me ayuda, Dios no me oye, todo me sale mal, nunca me va bien. Miren, aquella persona llena de soberbia no reconoce que el problema no es Dios, ni las circunstancias inclusive, sino es su propia soberbia. Hermanos, para concluir quiero decirle que nosotros podemos hacer algo para poder ser libres de estas consecuencias de la soberbia. Podemos hacer algo para quitarnos esa soberbia de nuestra vida, hermanos. Y verá que digo quitarnos, porque en cierta medida cada uno de nosotros puede actuar con soberbia. En cierta medida, hermanos. Unos más, otros menos, pero a veces nuestro corazón expresa este tipo de cosas. Y solamente hay dos alternativas para ser libres de eso, hermanos. Ponga atención a lo que le voy a decir para terminar. La una alternativa es humillarse delante de Dios. ¿Quiero ser libre de la soberbia, de la altivez, del orgullo? Necesito humillarme delante de Dios. Segundo libro de Crónicas 7:14 dice algo muy conocido, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Solamente cuando, iglesia, si su pueblo se humillare, si nosotros nos humillamos delante de Dios, o sea, si nosotros reconocemos que la soberbia es pecado y que si tenemos eso en nuestra vida, lo debemos reconocer para que la sangre de Cristo que es derramada sobre nuestra vida nos limpie y nos encamine de una manera adecuada, así como lo dice en 1 de Juan 1:7, ¿no? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le decía que tenemos solamente dos alternativas. La primera es entonces humillarse delante de Dios. ¿Quieres ser libre de la soberbia? ¿Quieres quitarte la soberbia de tu vida? Eso que te ha llevado a tener problemas con los demás, eso que te ha llevado tal vez a vivir en soledad. Entonces la primera es humillarse delante de Dios. ¿Y sabe cuál es la segunda? La segunda es esperar ser humillado por el Señor. Daniel capítulo 4 versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderos y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto dice Daniel 4:37. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. En otras palabras, hermanos, ¿cómo podemos ser libres de la soberbia? Es o te humillas tú mismo delante del Señor o te humilla el Señor. Pero el Señor quiere verte libre, quiere vernos libres de la soberbia, de esa altivez, de ese orgullo que no nos deja vivir una vida adecuada delante de Dios y para con el prójimo. Amén, mis hermanos. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero por esta noche ahí vamos a quedar, hermanos. Oro por cada uno de ustedes y que el Señor bendiga su vida y en estos tiempos que vivimos medios convulsionados todavía, el Señor ponga paz, ponga gracia en sus corazones, bendiga todo lo que usted haga y que el Señor bendiga toda su familia. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.